Buenas tardes, chicos. Aquí una vez más el maestro en ciencias, Víctor Domínguez, su profesor del área diésel del Grupo SEDVA Veracruz. Bueno, aquí vamos a hablar el tema que tenía pendiente sobre el diagnóstico de las baterías usando el multímetro. Ya hablé en repetidas ocasiones sobre la caída de voltaje, les enseñé a usar el multímetro, los parámetros del multímetro. Bueno, ahorita me di a la tarea de hacer esta pequeña diapositiva donde vamos a marcar dos puntos. Vamos a marcar el voltaje en reposo, o sea, cuando la batería no está siendo exigida, y el voltaje en caída de tensión. Ambos voltajes, ambos parámetros nos ayudan para poder diagnosticar el estado de la batería o verificar nuestro sistema eléctrico, ya sea que tengamos que cambiar la batería, darle mantenimiento o verificar alguna parte de nuestro sistema eléctrico nos está fallando. Bueno, vamos a iniciar. Se titula Panoramas según el voltaje de la batería. Panoramas. Entonces, repetimos, esta imagen es sobre el voltaje normal en reposo. Podemos observar que tenemos nuestro multímetro, nuestra batería, y aquí a mano izquierda les puse ahora sí que la perilla del multímetro indicando cuál parámetro tenemos que agarrar, cuál rango que tenemos que agarrar para baterías automotrices. Y bueno, aquí en la parte superior tengo una pequeña tabla. En la pequeña tabla vienen distintas lecturas. La primera lectura es de 12.5, la segunda de 12.30 y la tercera de 12.20. Cada lectura nos puede dar un panorama de qué va a pasar con el vehículo a la hora de darle arranque. La primera lectura es 12.5, nos indica que hasta este voltaje el arranque del vehículo debe ser totalmente normal, no debe de haber ningún problema. Pero bueno, pasamos a la siguiente lectura, que es 12.30, nos indica que ya puede haber un problema de arranque, un pequeño problema de arranque que le cuesta un poco de trabajo tanto a la batería como al motor de arranque hacer girar el motor para su posterior arranque. Y nos indica en la última lectura que abajo de 12.20 es muy probable que el vehículo ya no arranque, que el motor ya no arranque. Le cuesta muchísimo trabajo a la batería, y entonces al no poder arrancar el vehículo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguirle dando marcha simplemente hasta que se nos descargue la batería por completo, y entonces nos habremos quedado tirado a la deriva. Ya como último recurso tendremos que ocupar que nos pasen corriente. En un video anterior indiqué la forma correcta de pasarnos corriente y cuándo se debe de hacer y cuándo no. O en un vehículo estándar, literalmente empujarlo, ¿no? Este es el panorama según el voltaje de la batería en reposo. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Aquí ya el panorama que vamos a observar es el panorama de voltaje en caída de tensión. Volvemos, tenemos nuestro multímetro, tenemos nuestras puntas, midiendo la batería, tenemos nuestro rango deseado. Y entonces aquí tenemos ahora tres diferentes lecturas. Cuando estas lecturas se dan al momento de la caída de tensión, ¿cuándo es caída de tensión? Recordemos, cuando es el momento exacto en que nosotros le damos marcha, le damos arranque a nuestro vehículo. En ese momento el motor de arranque absorbe toda la potencia o capacidad de arranque que tiene nuestra batería, brindándole así fuerza mecánica para hacer girar el motor del vehículo. Y posteriormente tiene que levantar esa lectura. O sea, tenemos la lectura en reposo, la lectura en caída de tensión, y posteriormente nuestro alternador nos tiene que ayudar manteniendo un voltaje. Pero bueno, aquí sí es concretamente para la batería y para nuestro sistema eléctrico, pero más que nada para poder diagnosticar nuestra batería. El voltaje que tiene la batería al momento de la caída de tensión es vital.
nos puede dar un serio panorama de qué está pasando y qué va a pasar con nuestra batería. ¿Va a seguir funcionando? ¿Está en buen estado? ¿O ya está posteriormente a cambiarse, ¿no? Ya está dañada. Bueno, veamos. La primera lectura de 10.7, la segunda oscila de 10.0 a 9.9 y la tercera de 9.98 a 9.0 volts. Bueno, vamos, con la primera lectura de 10.70 nos indica que hasta ese voltaje es una caída de tensión normal. Es, es lo que absorbe la marcha y ella alcanza a mantener ese voltaje. Nos indica que nuestra batería está sana hasta ese voltaje, ¿no? Entonces no tenemos nada de qué preocuparnos, y más si verificamos que posterior de la caída de tensión nuestro alternador nos ayuda a seguir manteniendo o suministrarle voltaje. La siguiente lectura, que ya nos oscila en 10.0 y 9.9, nos indica que ya hay que verificar nuestro sistema. A lo mejor tengamos por ahí alguna pérdida de energía, alguna pérdida de tensión, que esto haga que nuestra batería no mantenga correctamente nuestro voltaje deseado para soportar las marchas o los momentos de caída de tensión. La tercera lectura, que es la que ya nos preocupa, nos marca 9.8 a 9.0. Nos indica en este voltaje que muy probablemente nuestra batería ya se encuentre dañada, que nuestra batería ya tengamos que reemplazarla. Obviamente también tenemos que verificar nuestro sistema, pero ya está más para allá la batería. Ya sería escanear correctamente la batería. Recordemos que también existe un equipo para ello, que se le suministra los datos de la batería y nos da un panorama en porcentaje de vida. Pero bueno, aquí estamos haciéndola con el multímetro. Es vital que sepamos hacer esta prueba. Ya lo hice yo en un video pasado, ocupé mi vehículo y un Jetta rojo por ahí. Algunos de ustedes replicaron la práctica. Ahora lo que yo necesito no nada más es que repliquen la práctica. Si tienen el video que ya hicieron, observen los datos que tienen y saquen sus propias conclusiones. O si tienen otro vehículo a la mano y tienen su multímetro, por favor hagan esta prueba. Verifiquen el voltaje en reposo, el voltaje en momento de caída de tensión y el voltaje cuando nuestro alternador nos está ayudando. Necesito que diagnostiquen la batería del vehículo que están ustedes ocupando para esta sesión. Y por el momento es todo lo que les estoy pidiendo, muchachos. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy al alcance en un WhatsApp. Ya sabes, siempre con ustedes. Cuídense, muchachos.